La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica hecha principalmente en Europa, entre los años 1914 y 1918. En este suceso murieron más de 9 millones de soldados. A pesar de las guerras del pasado, jamás se habían presenciado tantas muertes, y esto fue principalmente por los avances tecnológicos que se tenían en aquel entonces. Esto fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial 1914-1918 fue causada por la fricción del imperialismo entre las potencias europeas. La Gran Guerra, como era conocida antes de la Segunda Guerra Mundial, fue a escala global. Se enfrentaron dos bloques, la Triple Alianza conformada por Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. 10 millones de soldados terminaron muertos y 21.000 millones heridos. También hubo 13.000 millones de civiles que resultaron muertos. Nuestro compañero Fernando ya nos presentó una pequeña introducción sobre la Primera Guerra Mundial. Ahora veremos algunas de las causas que la ocasionaron que ocurrieron a principios del siglo XX. Algunos de los países estaban extremadamente descontentos con el reparto de Asia y África, que ocurrió a finales del siglo XIX. Alemania e Italia, por ejemplo, habían quedado fuera en el proceso neocolonial. Mientras tanto, Francia e Inglaterra podían explorar diversas colonias ricas en materias primas y con un gran mercado consumidor. La insatisfacción de Italia y de Alemania en este contexto puede considerarse una de las causas de la Gran Guerra. Otro hecho que también se consideró una de las causas más importantes de esta guerra fue cuando el heredero al trono de Austria, Francisco Fernando, junto con su esposa, viajan a Sarajevo y ahí son asesinados el 28 de junio de 1914. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los países europeos empezaron a invertir fuertemente en la fabricación de armamento. Los países estaban empeñados en una rápida carrera armamentista, ya como una manera de protegerse o atacar en el futuro próximo. Esta carrera bélica generaba un clima de aprensión y miedo entre los países, donde uno intentaba armarse más que el otro. Otra de las rivalidades más fuertes era la ruso-alemán, causada por la demanda alemana de construir un ferrocarril que uniese Berlín a Bagdad. Rusia reaccionó, pues la carretera ligaría a Alemania con Oriente Medio, rico en petróleo y poseedor de un atractivo mercado consumidor, además de pasar por regiones donde los rusos pretendían aumentar su influencia. Cabe recordar también que a principios del siglo XX había una fuerte competencia comercial entre los países europeos, principalmente en la disputa por los mercados consumidores. Esta competencia generó varios conflictos de intereses entre las naciones. Otra de las causas fue el inglés antigermanismo, como un resultado de la competencia industrial alemana. En vísperas de la guerra, los productos alemanes e ingleses concurrían en mercados que hasta entonces habían sido dominados exclusivamente por Inglaterra. Cuando los productos alemanes comenzaron a penetrar en la propia Inglaterra, la burguesía industrial y financiera inglesa pasó a alimentar la idea de que Alemania debía ser contenida. La cuestión del nacionalismo también estaba presente en Europa de la preguerra. Además de las rivalidades Alemania e Inglaterra, había el pangermanismo y el paneslavismo. El pangermanismo era el ideal alemán de formar un gran imperio, uniendo los países de origen germánico. Y el paneslavismo era un sentimiento fuerte existente en Rusia y que implicaba a otros países de origen eslavo. También existía entre dos naciones poderosas de la época una rivalidad muy grande. Francia perdió el territorio de Alsacia-Lorena a finales del siglo XIX contra Alemania durante la guerra franco-prusiana. El revanchismo francés estaba en el aire y los franceses estaban esperando una oportunidad para poder reanudar la conquista de la rica región perdida. Los países europeos empezaron a hacer alianzas políticas y militares a finales del siglo XIX. Por un lado estaba la Triple Alianza, conformada por Italia, el Imperio Austrohúngaro y Alemania, la cual fue conformada en 1882. En el otro lado estaba la Triple Entente, que estaba formada por Francia, Rusia y el Reino Unido, la cual fue conformada en 1907. En la contienda participaron 17 países de todos los continentes, entre ellos Alemania, Brasil, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Imperio Turco Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China.
El 28 de junio de 1914, un estudiante bosnio asesinó al heredero del trono austriaco Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, capital en Bosnia. Este doble asesinato fue el pretexto para la explosión de la guerra que duró hasta el 11 de noviembre de 1918. El estallido del conflicto fue el asesinato de Francisco Fernando, príncipe del Imperio Austrohúngaro, durante su visita a Sarajevo. Las investigaciones llevaron al criminal, un joven integrante de un grupo serbio llamado Mano Negra, contrario a la influencia austrohúngara en la región de los Balcanes. El Imperio Austrohúngaro no aceptó las medidas tomadas por Serbia con respecto al crimen y el 28 de julio de 1914 declaró la guerra contra Serbia. Al comienzo de la guerra fueron dándose conflictos por las fuerzas equilibradas por un número de soldados, pero eran diferentes los equipos y los recursos que utilizaban era la Triple Entente, que no tenían cañones de largo alcance, pero dominaban los mares gracias al poderío inglés. Los tanques de guerra que tenían eran los acorazados, los submarinos, los obuses de grueso calibre y la aviación. Entre otras innovaciones tecnológicas de la época, constituyeron en efectos bélicos de gran poder de destrucción. Después de un tiempo, los franceses y los alemanes tomaron posiciones cavando trincheras a lo largo del frente occidental. Ellos se protegían con alambres de púas. Los ejércitos se enterraban en las trincheras, donde el fango, el frío y las ratas, el tifus mataron tanto como los ametralladores y los cañones. Estas batallas se dieron en las trincheras, pero los soldados se quedaban a menudo centenares atrincherados, luchando por la conquista de pequeños territorios. A esta guerra se le llama guerra de trincheras. Primera fase, 1914. Se inicia la guerra con el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, en 28 de junio de 1914. Ocurren varias declaraciones de guerra en el mes de agosto de 1914. Al comienzo del mes, Alemania declara la guerra a Rusia y después a Francia. El 4 de agosto, el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Un día después, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Rusia. En ese tiempo existieron dos movimientos de tropas. El primero fue el movimiento Triple Entente, que fue conformado por Reino Unido, Francia y Rusia. Y el segundo, que fue el movimiento Triple Alianza por el Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania. En diversos puntos de territorios fue ese ataque. Desarrollo de batallas con equilibrio entre los dos bloques militares. Los países indicados en el conflicto pasan a producir armas bélicas a gran escala. Entre los principales armamentos podemos citar tanques, cañones, ametralladores, coches blindados y lanzagranadas, así como las mujeres fueron muy utilizadas como mano de obra en las industrias del armamento. Segunda fase, 1915 a 1916. Fase reconocida como la Guerra de Trincheras. Disputas de territorios con muchas muertes, militares heridos. Estas batallas ocurrirán principalmente en áreas rurales y pocas habitadas. Las conquistas territoriales eran lentas y también caracterizadas por el equilibrio entre los dos bloques. Después de salir de la Triple Alianza, Italia entra en mayo de 1915 en el bloque militar de la Triple Entente, fortaleciéndolos militarmente. Tercera fase, la fase final, de 1917 a 1918. Salida de Rusia de la guerra en 1917 tras el evento de la Revolución Rusa. Después, la entrada de Estados Unidos en abril de 1917, fortaleciendo el bloque militar de la Triple Entente.
La entrada de los Estados Unidos es señalada por muchos historiadores como el factor decisivo de la victoria de la Triple. En 1918, debilitados los países de la Triple Alianza son derrotados. El Tratado de Paz se firma en París el 11 de noviembre de 1918 y es así como termina la guerra. Ok, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Después, Rusia sale en ayuda de Serbia. Más tarde, Alemania le declara la guerra a Rusia. Y después Francia invade Bélgica. Inglaterra le declara a Alemania la guerra. Y así sucesivamente, y medio mundo estaba en guerra. En 1917 ocurrió un hecho histórico de extrema importancia, la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Estados Unidos entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender, principalmente con Inglaterra y Francia. Este hecho marcó la victoria del Entente, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Ese mismo año, Rusia salió del conflicto debido a la Revolución Rusa de 1917, que derrocó al zar e implementó el régimen socialista. Ahora les mencionaré las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Fue el desarrollo de varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques y aviones, la desintegración del Imperio Otomano y Austrohúngaro, el fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial, la creación de la Liga de las Naciones con el objetivo de garantizar la paz mundial, la firma del Tratado de Versalles que impuso una serie de sanciones de la derrotada Alemania, la generación de crisis económica en Europa en función de la devastación causada por la Gran Guerra y también de los elevadísimos gastos militares, el fortalecimiento y desarrollo de la industrialización, el surgimiento del sentimiento de revanchismo en Alemania en función de las duras penas impuestas por el Tratado de Versalles. Y por último, nosotros concluimos en que el hecho que se haya presentado la Primera Guerra Mundial honestamente no resolvió ningún problema, sinceramente los agravó y hizo perder a muchos países europeos que participaron en ella. Por ejemplo, hubo muchas pérdidas tanto humanas como de recursos y también hubo un retraso en los proyectos científicos y muchas personas sufrieron perdiendo sus hogares. Por último, queremos añadir que esta guerra no resolvió nada, sino que enfatizó los problemas, lo que tras unos 20 años aproximadamente inició la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es otra historia. Esperemos que hayan disfrutado mucho de este documental y muchas gracias por sintonizarlos. Hasta luego.